glorificarle a Él a través de la alabanza y la adoración. Fiel y justo es Él. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por la maravillosa oportunidad que nos das de reunirnos. Venimos trayéndote gloria y honra en todo y por todo. Te damos gracias, Señor, por lo bueno, por lo malo. Por lo bueno porque lo recibimos como bendición tuya, Padre amado. Y por lo malo, Señor, porque en ello nuestra fe es fortalecida. Gloria sea tu nombre, Padre Santo. Que esta tarde, Señor, el pastor pueda traer la palabra que has puesto en su corazón, impartirla, Señor, con lo que es tu palabra, Señor. Gracias por él, por su vida. Te pedimos que lo uses, que lo bendigas de una manera especial, para que él continúe haciendo, Señor, la labor por el cual tú lo has llamado. Gloria sea el nombre de Cristo por su vida. Te damos gloria y honra, Señor. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Y tu pueblo dice, Padre, amén. Los niños, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Uno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No? ¿No se escucha? Bueno, buenas tardes. En lo que Armando va arreglando el micrófono, sean todos bienvenidos. Gloria a Dios que estamos de vuelta. Quiero primeramente felicitar a la familia de Aciel, que vinieron hoy a visitarnos. Era yo el del problema. Aleluya, gloria a Dios. Por eso necesitamos gente como ustedes. Así es, muchas gracias por visitarnos, a ti y tu familia. También quiero, antes de comenzar, felicitar a todos los que participaron en el servicio pasado. Gracias a todos, a Lizardo por la enseñanza, a todos, gracias por participar y cooperar. Mi esposa y yo estuvimos un par de días de descanso. No podemos decir que vacaciones, porque vacaciones, podemos llamar vacaciones a lo que alguien va a coger a partir de mañana. Va a ser una semana. Yo no pude. Yo con 2 días, pero gloria a Dios que fue una bendición estar solos con mi esposa. Esposos, les recomiendo que cuando tenga un chancecito, pues vaya usted solo con su esposa a un lugar, un hotel, pasen 2 días allí y verá qué bueno es cómo el Señor nos ayuda en nuestro matrimonio a conversar, a crecer, a tener mayor comunión y comunicación, que muchas veces no la tenemos cuando estamos en la casa por los problemas y los muchachos, el trabajo y todas estas cosas, ¿verdad? Así que, hombres, tienen un reto, saquen a su esposa a pasear, pero usted y ella solo, no los niños. Dejen los niños con la abuela. Amén. Eso, su hermana está loca porque la deja pasear. Dejen los niños con la abuela. Amén. Bueno, vamos a continuar con la serie que habíamos comenzado sobre el gozo de vivir en Cristo. Habíamos hablado y todas estas enseñanzas están en la página de YouTube de Jorge Álvarez, la Iglesia Bíblica Nueva Vida, y también están en la página de Facebook de la iglesia. Ahí están todos los videos, todas las enseñanzas. Empezamos con los ladrones del gozo. Continuamos con la gratitud, es una fuente de gozo. La tercera enseñanza fue que Dios terminará lo que empezó en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se recuerdan? Hablamos sobre eso. Y la última enseñanza fue: nuestro sufrimiento magnifica a Cristo. Hoy vamos para la quinta. La quinta enseñanza la hemos titulado: para mí el vivir es Cristo.
y lo vamos a estar basando en el libro de los Filipenses, que es el que estamos tratando en esta serie. Capítulo 1, hoy vamos a leer o a tratar desde el versículo 20, o más bien desde el versículo 19, que nos va a conectar con el 20 hasta el versículo 30. ¿Cuántos tienen Biblia? No teléfonos, Biblia. Bueno, acompañen primero a Filipenses 1 y vamos a leer del 19 al 30. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestro adversario, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para nosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís que está en mí. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿cuántos saben que verte inmovilizado produce un agobio tremendo en la vida nuestra? Cuando estamos inmovilizados, existe una sensación de impotencia que muchas veces nos conduce a la depresión. ¿Me puede decir amén? También, estando inmovilizado o preso, y dentro de ese agobio que nos resulta eso, podemos decir, porque muchas veces decimos, estoy agobiado, o muchas personas creen que solamente estar agobiado o triste o deprimido o todas esas cosas es las personas que, por ejemplo, que están presos dentro de una celda. Pero te cuento algo, hay muchas prisiones y muchas rejas en nuestra vida. Y como les expliqué la última vez que estuvimos, que prediqué 3 años consecutivos en el condado Collier, en las cárceles. Y yo les digo a ustedes que hay muchos de los que están allá adentro que están más libres que los que están aquí afuera. ¿Sí? Una madre joven que está agobiada por las demandas que sus hijos demandan. Una joven madre también puede estar agobiada o presa cuando tiene un hijo rebelde, un hijo que no le hace caso. Todas esas cosas vienen a ser como prisiones que nosotros tenemos, que nos agobian en nuestra vida. Un joven en la escuela que está siendo
abusado por el bullying, puede estar sintiendo un gran agobio en su vida, y eso para él puede representar su prisión también. Una mujer en su centro de trabajo que está siendo objeto de un acoso, ya sea psicológico, ya sea sexual, bueno, eso puede estar siendo la cárcel o las rejas de esa mujer. En otras palabras, la cárcel, cuando hablamos de cárcel, también puede estar asumiendo otras dimensiones dentro de nuestra vida humana. La cárcel para muchos puede ser la enfermedad. La cárcel para muchos puede ser su familia disfuncional. Las rejas para una persona pueden ser las circunstancias de haber participado o estar involucrado dentro de un accidente. Muchas veces pasa un accidente y antes caminábamos y a partir de ese accidente ya tenemos problemas de no caminar. Eso puede ser una cárcel para nosotros. Un despido de un trabajo puede ser una cárcel tremenda para nosotros y agobiarnos nuestra existencia, nuestra vida. Nos puede estar agobiando cuando pasamos por esas cosas. Un divorcio. Desgraciadamente hoy toman esto del divorcio muy a la ligera, pero para Dios no es para la ligera. Lo que menos debe tener un matrimonio en su vocabulario es la palabra divorcio. Un matrimonio cristiano, digo yo, es la palabra divorcio. Bueno, el divorcio puede ser una cárcel que puedan muchas personas estar pasando y eso le produce agobio en su vida. La pérdida de una amistad, la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, una traición que alguien te dé. Tú pones toda plena confianza en alguien y te traiciona. Eso puede ser un agobio para una persona, puede ser una cárcel para ellos. Un embarazo no deseado. Fíjate si es así que hasta aprobaron el aborto. Eso no le gusta a Dios. Pero es una cárcel que muchos o muchas están metidas y no saben. Y optan por el aborto cuando eso es un pecado delante de Dios. Bueno, Pablo en Filipenses estaba en una cárcel de verdad. Y dentro de esa cárcel nos ha enseñado desde el capítulo 1 que comenzamos que él no perdía su gozo. Él podía estar dentro de esa cárcel, pero él utilizaba esa situación en que estaba para predicar el Evangelio, para que Cristo fuera exaltado, para que Cristo fuera magnificado. Y le recuerdo, hermano, si no conocen la historia de Pablo, Pablo sí pasó, después que el Señor lo rescata a él, donde quiera que llegaba, era azotado, en prisiones. Y Pablo nos enseña que en medio de todas esas pruebas, si tenemos la mente sencilla o la mente enfocada en Dios, pues tenemos que estar gozosos en medio de la dificultad. Vamos entonces a comenzar con el versículo 19 y 20 para ir expositivamente desglosando lo que estamos predicando en esta tarde. Vamos a estudiar los textos. Dice, versículo 19 y 20 dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo,
ya sea por vida o por muerte. Este versículo 19, los filipenses estaban haciendo a favor de Pablo mientras él estaba pasando esa prisión. Se recuerda que estaba dentro de una casa rentada, por 2 años estuvo, pero estaba preso. Pero se recuerda en la clase pasada, decía que aún los guardias que estaban presos junto con él, cuidándolo, escucharon el Evangelio. Él no se quedó callado, él siguió predicando el Evangelio aún en medio de esa situación. Es más, el carcelero de Filipos se convierte ahí, ¿verdad? Ahora, el versículo 19, como estábamos hablando, menciona las oraciones que los filipenses hacían a favor de Pablo. Entonces, pero Pablo está diciendo que él no se consideraba tan espiritual como para que nadie orara por él. No, él sabía que estaba dentro de una situación tremenda y que él necesitaba de las oraciones de otros también. Por eso él dice, versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones. Es necesario orar, mis hermanos. Es necesario orar por tu hermano cuando está también en medio de una situación. Tu oración probablemente no cambie el plan de Dios para ese hermano, pero tú no lo sabes. Tu deber es orar por él. Y Dios hará. ¿Verdad? Todos necesitamos las oraciones de otros. Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo como lo necesitó Pablo estando preso. En el versículo 20 está encerrando un deseo ferviente de Pablo de siempre querer magnificar a Cristo, no importa la situación que estaba. Pablo no tenía nada de qué avergonzarse. Dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado. Él quería glorificarlo, pretendiendo que Cristo ocupara el primer lugar en todas sus prioridades, en todas sus cosas. Aún, según el versículo 20, era su propio cuerpo el que estaba entre la vida y la muerte. Él magnificaba a Cristo a través de eso. Pero el versículo clave, creo yo acá, dentro del 19 al 30, es el versículo 21. Este versículo 21 dice lo siguiente. Después que Él nos dice en el 19 y en el 20, lo que Él nos acaba de decir, nos dice en el 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerdo que yo trabajaba en un lugar y el jefe donde yo trabajaba, Henry puede dar testimonio de eso porque trabajaba junto conmigo también. Él decía, yo no entiendo a los cristianos quieren ir para donde está Cristo, pero cuando se enferman, ay, no deje que me muera. Pero que por fin entonces, ¿qué quiere? ¿Estar con Cristo o no? Pablo nos va a enseñar. Pablo nos va a enseñar, porque dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, si el apóstol vivía, deseaba que su vivir fuera Cristo. No concebía la existencia separado de Cristo. Su vida había encontrado todo su sentido en el Señor. Él quería glorificarlo, permitiendo que Cristo ocupara el primer lugar dentro de todas sus prioridades. Su vivir de Pablo no era la fama. Su vivir de Pablo no era el dinero. Su vivir de Pablo no era el poder. Y él podía hacer todo eso. Pablo fue el alumno de Gamaliel. Su maestro era Gamaliel. Pablo era fariseo de fariseos. Pablo era un hombre, imagínate que el hombre que Dios escoge para ir a Grecia a hablarle a los eruditos, a los grandes filósofos, fue a Pablo.
Pablo no era cualquier desequilibrado. Por eso Pablo, desde que conoce a Cristo, para él todo se hizo una sola posición en su mente: glorificar a Cristo, magnificar a Cristo, que para mí el vivir sea Cristo y el morir sea una ganancia. Pablo no estaba pensando ni en fama, ni en dinero, ni en poder, ni en sus amigos, ni aún estaba preocupado en ese momento por su libertad. Él estaba preocupado con magnificar a Cristo en la situación que estaba. Pero él sabía que había un pueblo afuera orando. Y él sabía que Cristo estaba con él todos los días de su vida. Por eso para él el vivir es Cristo. Su vida es Cristo. Y aún muriendo era ganancia, porque iba a estar con su Señor. El dar la prioridad y el lugar central a lo superficial y pasajero provocará que el individuo viva con miedos, que el individuo viva con envidias, que viva con arrogancia, que viva con soberbia, que viva con orgullo, con codicia, con avaricia, dándole prioridad a lo superficial. Muchos han vivido así. Pero ¿qué pasa? Que cuando mueren, nada de lo que los llenaba a ellos supuestamente se podían llevar con ellos. Tenían que dejarlo todo acá. Todo lo tuvieron que dejar. Por eso nosotros no podemos tener nuestra esperanza en las cosas materiales, ni en las cosas de este mundo. Nuestra mente tiene que estar en Cristo, en la eternidad, en nuestra salvación, en vivir una vida eterna con el Señor. La pregunta entonces es: ¿cuál es tu prioridad? ¿Para qué tú vives? ¿Vives para qué? ¿Para obtener fama? ¿Para obtener poder? ¿Para estar siempre de diversión en diversión? ¿Vives para tener dinero? ¿Llenarte la bolsa de dinero? ¿Tus anhelos están enfocados o centrados en las cosas secundarias de este mundo? ¿O tú puedes decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Analicemos nuestra situación. En el versículo 22 y 23 dice: pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. El apóstol estaba emocionado cada vez que hablaba de estas cosas. Él ponía las opciones de vivir o morir. Él enfrentaba un dilema, o se pudiera decir un dilema, para él no lo era. Pero ¿es para ti un dilema escoger qué quieres, vivir o morir? ¿Tienes dudas sobre qué escoger? Si escoger a Cristo o seguir viviendo en la abundancia de esta tierra, o en las cosas que la tierra da, el mundo da. Para Pablo, él tenía bien claro lo que él quería. No era un problema. Para Pablo, vivir significaba seguir predicando con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Para Pablo era un gozo el vivir, porque podía continuar la obra que Dios le había dado o le había encomendado. Pero Pablo también tenía el deseo de estar con el Señor Jesucristo. Él tenía el deseo
de estar disfrutando de la salvación eterna con el Señor. Pero no era lo que Pablo quería, era lo que ya el Señor tiene predestinado para ti. Ya no se trata de ti, se trata de lo que el Señor diga. Tú te vas de esta tierra ni un minuto antes ni un minuto después. Tú te vas cuando el Señor diga. Hay personas que han tratado de quitarse la vida y nunca se han... Están hasta, creo que lo hablamos en la clase de Romanos, ¿sí? ¿Se recuerdan? En el jueves creo que lo hablamos en la clase de Romanos. Hay personas que pueden estar en una cama de un hospital por años, pero no se mueren. Tú te vas el día que Dios diga, no el día que tú quieras ir. En el versículo 23, Pablo deja ver su gran amor por los filipenses, declarar su lucha entre el deseo de partir y estar con Cristo. Ahora, como él dice, estar con Cristo es mucho mejor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar con Cristo? ¿Cuántos saben que estar con Cristo es mucho mejor? Según Filipenses 22 dice que cuando estemos con Cristo ya no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más nada. Estamos con el Señor. Bueno, Pablo decía, estar con Cristo es mucho mejor. Pero también decía que tenía una disposición de quedar en la carne, quiere decir, de quedar vivo para beneficio de la obra que Dios le había mandado a hacer y para beneficio aún de los propios filipenses que él estaba discipulando. ¿Ve? Ay, Señor, ya yo lo que quiero es irme, ¿no? Y la obra que el Señor comenzó en ti. Cuando decimos, llévame ya, estamos siendo un poco egoístas. No, no te vas a ir hasta que el Señor diga. Y si Dios te tiene una obra contigo acá, pues la vas a cumplir hasta que Él diga. Hasta que Él diga, ya es tiempo, ya la cumpliste, ahora vamos. ¿Verdad? Pablo no tenía miedo a la muerte. Él consideraba que la muerte era como una puerta de entrada hacia Cristo. Él moría y él sabía que tan pronto muriera, ¡pum!, ya estaba con el Señor. Eso era una convicción que Pablo tenía, porque él conocía a Dios, él conocía el carácter de Cristo, él conocía la palabra del Señor. Era una convicción que él tenía. Pero estaba Pablo preparado también para comprometerse al servicio que Dios le había dado. Él sabía que él quería estar con Cristo, pero también él sabía que tenía que cumplir un propósito. O sea, era mejor partir y dejar ser víctima de la prisión. ¿No he visto que ella dice, ay Señor, llévame, porque es que no sé cómo hacer con esta que me has dado? Amén. Ay, llévame, mira, si no te la llevas, te la mando. Ay Señor, estoy pasando una con mis hijos, que mira, es mejor irme. Es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Pablo decía, es mucho mejor partir de aquí y dejar ser víctima de la prisión que estoy teniendo. Es mejor partir de este mundo y dejar la enfermedad, el dolor, la persecución, la injusticia humana, que muchas veces uno dice, wow, cuánta injusticia, que ya yo quiero que Cristo venga y me lleve. Eso lo escucho yo todos los días. Y yo le digo, pero no es cuando tú quieras irte, es cuando Dios te llame a irte con Él. Así que aunque haya injusticia en este mundo, tienes que seguir viviendo en Él. ¿Verdad? La muerte para Pablo, mis hermanos, era ganancia. Pero el próximo versículo que vamos a estudiar, que es el 24, antes
antes de entrar en él, tengo un pensamiento que escribí aquí que dice: todos somos necesarios pero no indispensables. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Todos somos necesarios pero no somos indispensables, ¿verdad? Vamos al versículo 24. Y sin embargo, decía Pablo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora, Pablo estaba reflejando su obediencia a la voluntad divina de Dios y al considerar su permanencia en esta tierra como una necesidad. Él sabía que necesitaba estar en lo que Dios le había mandado hacer, ¿verdad? Mientras estuviera aquí en la tierra, seguramente su vida seguiría siendo de gran beneficio para el crecimiento de la obra y la edificación de muchas personas. Él lo sabía. Pero el hecho de desear quedarse no significaba que ninguna otra persona podría haber hecho o no podía haber hecho su trabajo. A Dios le plació escogerlo a él, pero Dios podía haber escogido a otro. Dios es Dios. A Dios le plació que yo fuera el pastor de aquí, bajo protesta, pero a él le plació, y por obediencia, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero yo no me creo la última Coca-Cola de aquí. Si no soy yo que está aquí, es otro, pero Dios va a hacer su obra. No importa si tú quieres participar o no quieres participar, Dios va a hacer la obra de Él. Él va a hacer su obra. Si no es contigo, perfecto, si tú lo haces. Si no lo quieres hacer, no te preocupes, te busca otro. Pero la obra no se para. No somos indispensables. ¿Cómo es? Somos necesarios, pero no somos indispensables. Pablo era necesario, pero no indispensable. Por eso había venido discipulando y preparando a Timoteo y a Tito. ¿Cuántos tienen aquí su Timoteo y su Tito? ¿Cuántos de aquí están preparando a su sucesor? Empieza a prepararlo. Tu hijo. Búscate un amigo. Empieza a prepararlo. Un amigo de la iglesia, estoy hablando. Empieza a prepararlo. Estudia con él. Hazle preguntas. Llámalo. ¿Verdad? Esos son Timoteos de Pablo. Timoteo y Tito podían seguir con efectividad la obra que Dios había empezado. Pero Dios, en su calendario divino, todavía tenía algo especial para Pablo. Él podía hacerlo con Timoteo, él podía hacerlo con Tito, pero él escogió a Pablo. Él escogió a Pablo. ¿Sí? ¿No te recuerdas Moisés? Y Moisés cuando lo llama, que Moisés le dice a Dios: pero Señor, si yo no sé ni hablar. Mira, mi hermano Aarón, ese sí. Dice, Moisés, ¿tú no crees que si yo hubiera querido que fuera Aarón, no hubiera sido Aarón? Yo te escogí a ti, no a Aarón. ¿Ah? Yo te escogí a ti. Fuiste tú, no Aarón. La pregunta es, ¿estás preparando tú a un discípulo que pueda continuar la obra que ha iniciado Dios en ti? Yo me sentí muy bien mientras yo estuve 2 días fuera de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que yo no estaba aquí, pero la iglesia se estaba corriendo. ¿Con quién? Por los discípulos, por los líderes, por las personas que Dios en todo este tiempo me ha ayudado también a prepararlos, a tener confianza, a que tengan confianza con uno. Eso es gozoso. Eso es gozoso. ¿Verdad? Hay pastores que no pueden salir porque, ay, y si me predican algo que no es, ay, y si los diezmos me los llevan, ay, y si me quieren dividir la iglesia. La iglesia es de Cristo. Tú quieres dividir la iglesia, ese es tu problema con Dios, no conmigo.
tu Timoteo, preparar otras personas, confiar en ellos, delegarle a ellos, algo hermoso, algo importante en el ministerio. Por ejemplo, Moisés tuvo a Josué, ¿verdad? Elías tuvo a Eliseo, Pablo tuvo a Timoteo. ¿Y tú? ¿A quién tú crees que tienes? Es hora de que te busques un Timoteo y empieces a multiplicarte en él. Es hora. Por ejemplo, los líderes de las casas de oración, ese es el momento de tú multiplicarte en alguien. ¿Cómo? Órale a Dios, ponle el ojo a alguien y decir, a esta persona quisiera discipularla. Es que a mí me da pena orar. No, poco a poco, con amor, ponlo a orar. Mira, anoche para mí fue una noche tan especial, pero tan especial que ninguno de ustedes tiene idea de eso. Para mí fue algo tan hermoso poder ver a Roberto García traernos una clase sobre la oración, que tú no tienes idea. Un hombre que no sabía orar, un hombre que un día me dijo, a mí no me pongo a orar, porque yo tengo pena y yo ni sé orar. Óigame, ¿ven eso? Eso es obra de Dios. Eso es la obra de Dios. Eso es para que vea que cuando tú quieres también, Dios hace la obra. Dios te ayuda. Dios está contigo. Sí se puede hacer confiando en Dios, siendo obediente a la palabra. Sí se puede hacer. Eso para mí me llegó de gozo. Tienes la responsabilidad de preparar a un seguidor a quien Dios puede elegir para delegarle lo inconcluso. Yo me puedo morir mañana, que yo sé que la obra no termina. Aquí hay personas ya preparadas para continuar. ¿Sí? Así mismo. Vayamos al versículo 25 y 26. Y convencido de esto, versículo 25, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Mira ya lo que está hablando Pablo. Dice que para él el morir era una ganancia. Pero sin embargo él dijo, espérate, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Palabra clave aquí del versículo. Sé que quedaré, que aunque permaneceré con todos vosotros. Estas palabras abrigan confianza. Que Pablo estaba confiado en que las oraciones que estaban haciendo, él estaba confiado que podía ser libre. ¿Se recuerda el versículo 19? Cuando él habla sobre eso, agradeciéndole a los filipenses de que oraran por su libertad. Dice que él estaba convencido de que él podía ser libre de eso. Por eso dice, después que quede libre yo los voy a visitar. Es más, en Hechos capítulo 20, no me recuerdo ahora, nos dice exactamente eso, que después que Pablo fue libre, él fue y visitó a los filipenses. Él visitó a los filipenses y sus prisiones, vimos en la clase anterior, que resultó de progreso para los hermanos. Aún dentro de la prisión, Pablo le daba aliento a los que estaban afuera. ¿Tú sabes que eso es muy común? Hay quien está dentro de la prisión y le da aliento al que está afuera.
Tú dices, ¿cómo es posible? Así es. Estos filipenses habían orado por Pablo 2 años consecutivos. Acuérdate que él estaba preso en esa casa mientras estaba prisionero. Pero ahora, después que fue libre, ya ellos podían gozarse y gloriarse, jactarse al ver la respuesta de Dios a las oraciones de ellos. Se gloriaban, gracias Señor, que ya tenemos a este hombre aquí, para que nos siga discipulando, para que nos siga educando, para que nos siga enseñando tu palabra, el Evangelio, aunque fuera por corto tiempo, porque acuérdate que Pablo no es como los mercaderes estos de la fe ahora, que van a un país y están buscando cuál es el hotel 5 estrellas, que si hay un avión particular, que si me tienen que recoger en una limusina, que si no hay aire acondicionado no voy. Pablo no, Pablo de una prisión iba para la otra, y de la otra para la otra. Es más, decía, ¿qué prisión es la que está libre hoy? Qué tremendo. Mis hermanos, como hijos de Dios debemos de tener una conducta digna del Evangelio, y muchos hacen la comparación de cómo los soldados del Palacio Real, miren esta comparación que vamos a hacer aquí ahora, se recuerdan en Londres, en Inglaterra, el Palacio Real, ¿se han visto esos guardias que están así? Dice que a uno de ellos se le posó hasta una abeja en la nariz y no se movió. Firmes. La abeja estaba en su nariz y no pudo quitarse la abeja, porque él tenía una orden de estar firme en su posición. Esos son los guardias que cuidan el Palacio Real de Londres. Hermanos, ¿cuántos estamos firmes en nuestra posición en Cristo? Es necesario estar firme en nuestra posición. Vayamos al versículo 27 al 30. Solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestro adversario, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para nosotros, y esto de Dios. Pablo le enseña a los filipenses que hay que estar firmes en lo que creemos. No podemos ser de doble ánimo, de pensamientos, un solo pensamiento: Cristo. Hay una expresión aquí que dice luchando unánimes por la fe. ¡Wow! Mi hermano, yo veo muchos ministerios que es que tenemos que hacer actividades con el ecumenismo y esto y lo otro. Hay que respetarlos, hay que no faltarles respeto, pero yo no tengo que hacer algo con alguien que no cree lo mismo que creo yo. ¿Qué hago yo en una conferencia con un musulmán? A ver, explíqueme. ¿Tú crees que el musulmán cree que Jesucristo es el Señor? ¿Qué hago yo con él? Tenemos que estar firmes todos en lo que creemos, luchando unánimes por la fe. Esto es un resumen de la estrategia y plan de ataque en nuestra batalla espiritual. Cada creyente tiene una responsabilidad con aquellos que tienen la misma fe que ellos. Hoy, desgraciadamente, muchos creyentes son más amigos de la gente del mundo que aún de sus propios hermanos dentro de la iglesia. Y no me digas que no. Es que no, a mí me gusta más la gente del mundo porque en la iglesia me critican. No, no es que te critiquen. Es que no haces diferencia ninguna con los que no conocen a Cristo. Y cuando estás aquí, la luz de Cristo te va a sacar tu problema.
no nadie. Entonces por eso prefieres estar con el del mundo y no con tu hermano de la iglesia. Lo invitas a una actividad de la iglesia, no puedo. Lo invitas, no puedo. No, yo tengo esto. No, yo tengo lo otro. Oye, ¿y con la gente de la iglesia qué? Nada. Es importante compartir con nuestros hermanos en la fe. Crecer. Mira, no tiene nada. Tú puedes tener una opinión de algo, una opinión del otro. No importa. Cuando estamos juntos, pues debatimos. Mira, ayer mismo aquí debatíamos, pero amábamos. ¿Verdad? No es porque tú vengas con una idea diferente, pues te vamos a... No, aquí te abrazamos y aquí aprendemos de ti y como tú también debes de aprender de nosotros. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién tiene razón? Pero te amamos y te queremos acá. Eres bienvenido acá. ¿Verdad? Tenemos que tener comunión con nuestros hermanos de la fe. ¿Qué hacemos en este caso? De que muchos creyentes están buscando lo de afuera y se apartan de lo de adentro. Número 1, debemos de reprender duramente a esa persona errada. Pastor, está duro, sí. No podemos estar pasando la mano siempre. No, si estás mal, estás mal. Por ejemplo, Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. La manera de que salgan del error es reprendiéndolos. No es, sí, tú sabes que sí, yo creo que tú deberías de tener razón. No, si tú estás convencido de que el hermano está en un error, pues trata de sacarlo del error, en bueno, en amor. Pero hay que decirlo, si no, no salen del error, ¿verdad? Entonces reprenderlo duramente a los errados. Número 2, con toda autoridad. Dice Tito 2:15, enseña estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente. No des motivo para que te falten el respeto. Número 3, separarse de ellos cuando estos insistan en permanecer en las tinieblas. Hay personas dentro de la congregación que mira que tú te das por ellos, te quitas hasta lo tuyo por darle a ellos, tu tiempo se lo dedicas a ellos, pero en definitiva al final ellos no quieren. ¿Qué hay que hacer? Separarse de ellos cuando estos insistan en permanecer en las tinieblas. Mira lo que dice Efesios 5:11. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Hermano, la iglesia de Filipos debía estar preparada para resistir todas las embestidas del enemigo. Estaba preparada, dispuesta a padecer por Cristo y aún morir si fuera necesario. Ellos eran discípulos de Pablo. Dice el versículo 28 y 30, 29 y 30, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís que está en mí. Está hablando Pablo. Pablo consideró un privilegio sufrir por Cristo. Para él era un privilegio estar en esa situación que estaba, ¿verdad? Por naturaleza no consideramos el sufrimiento como un privilegio, pero cuando sufrimos por representar con fidelidad a Cristo, nuestro mensaje y nuestro ejemplo nos afectan a nosotros y a otros para bien. Hay que sufrir por Cristo. Por tanto, mis hermanos, el sufrimiento tiene beneficios adicionales. ¿Cuáles son? Número 1, el sufrimiento desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales. Número 2, desarraiga a los creyentes superficiales. Los aparta, los quita. Sí, porque en el sufrimiento o en la prueba es donde probamos quién de verdad es y quién no es. No es cuando todo está bien. Cuando todo está bien, ¡ay, pastor, aquí estoy hasta la muerte! Pero nada más que viene una cosita, ¡ay, no! Ay,
la prueba es donde vemos quién es y quién no es. ¿Verdad? Dice, número 2, desarraiga a los creyentes superficiales. Número 3, fortalece la fe de aquellos que persisten. En el medio del sufrimiento, tu fe es aumentada. Número 4, sirve de ejemplo a aquellos que puedan seguirnos. Yo como pastor llego aquí, hermanos, mira, discúlpeme, yo hoy no puedo predicar porque es que me duele tanto la cabeza. Hoy, mañana yo no quiero ni levantarme porque tengo unos problemas en el trabajo tremendo. Entonces, ¿qué está ahí? ¿Qué dice? Bueno, si este es el ejemplo, ¿a dónde voy? ¿Verdad? ¿A dónde voy? No podemos. Tenemos que servir de ejemplo a aquellos que puedan seguirnos. Pasamos problemas, pasamos dificultades, pero tenemos que estar firmes en lo que creemos y saber en lo que creemos, ¿verdad? Hermanos, permitan que el sufrimiento construya su carácter. No se resientan ni no se desanimen tampoco en medio de esa prueba. Pablo sufrió a lo largo de su vida por difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Y como los filipenses, nuestra lucha es contra las fuerzas de maldad que tratan de desacreditar el mensaje salvador de Cristo. Todos los creyentes verdaderos están juntos en esta lucha, unidos en contra del enemigo y por la misma causa. ¿Cuál es nuestra causa? Cristo es nuestra causa. Tenemos que estar todos unidos, firmes en nuestra causa. Cristo es nuestra causa. Vamos a la frase final. Nada hace más útil a una persona en la tierra que estar lista para ir al cielo. ¿Cuántos están listos para ir al cielo? Ay, pastor, no me hable de eso. Yo prefiero no hablar de eso. Bueno, mi hermano, es una realidad. No sé si es hoy, mañana, de aquí a 20 años, pero vas. ¿Estás listo? Es que nadie está listo, pastor, para morir. Nadie hace más útil a una persona, nada hace más útil a una persona en la tierra que estar lista para ir al cielo. John Piper. Firmes en lo que creemos. Cristo es nuestra esperanza de vida. Amén. Vamos entonces.